Nos han dicho ya de más de una empresa, que hay gente que va a trabajar y tiene problemas en el taller para interpretar planos mínimamente. Los eléctricos lo tenemos un poco más fácil porque los planos que nosotros manejamos suelen ser bastante más sencillos, no tienen una complejidad como puede tener un conjunto, por ejemplo, de los que dibujan los mecánicos o tienen que interpretar los mecánicos. Pero así todo hay que saber un mínimo tanto de dibujo eléctrico, de lo que son los esquemas, como de lo que son los dibujos mecánicos. Estamos en el tema de mecanizado de cuadros, tenemos un cuadro donde tenemos que hacer taladros en una tapa. Cuando tengamos que hacerlo nos van a dar un plano con cotas donde me va a decir las medidas a las que yo tengo que trazar sobre esa tapa de ese cuadro para poder hacer los taladros y demás. Entonces hay que saber interpretar eso con cierta soltura, ¿vale? No tanto desde el punto de vista de que vosotros dibujéis de manera muy detallada, sino que seáis capaz de que os den un plano y lo interpretéis. Lo dije uno de los primeros días, lo vuelvo a repetir, el dibujo, los esquemas, es el lenguaje que tenemos de comunicación los técnicos. Luego sí es verdad que en un proyecto, aparte de los planos, que es la parte más importante, vienen otras partes que traen mucha letra y hay que leer mucho, pero gran parte de esa letra la tengo recogida en los planos, ¿vale? Los cálculos que justifica un proyecto al final se traducen en el empleo de un determinados materiales o la división en un determinado número de circuitos de un esquema, por ejemplo, de cableado o del plano que sea. Lo que normalmente vais a manejar vosotros en el día a día de un taller eléctrico, un trabajo en obra, son planos en papel, ¿vale? Bien, es verdad que hoy en día a nivel de proyectos ya no se generan planos en papel, pero para el trabajo práctico en obra o en un taller se suelen seguir imprimiendo porque es mucho más cómodo. Si estás haciendo, por ejemplo, un cuadro y necesitas hacer una modificación porque detectas que hay un error en el plano, lo puedes hacer sobre el plano a bolígrafo o a lápiz, se lo vuelves a dar a la oficina técnica y la oficina técnica corrige. Bastante habitual que en obra se hagan correcciones a los cuadros, a las instalaciones, a los planos. ¿Por qué? Porque el papel lo aguanta todo. El ingeniero cuando diseñó pudo pasar cosas por alto, pudo equivocar el modelo de cuadro y a lo mejor dibujó uno que es un poco más pequeño, un poco más grande, ¿vale? Entonces, vosotros con criterio técnico que vais a tener, vais a ser capaces de en ese plano corregir, hacer una modificación, devolverlo a la oficina técnica, etcétera, etcétera. Papel aguanta todo, ¿eh? Los proyectos, por muy ingeniero que sea el que os dé un proyecto, a veces hay errores. Uno muy típico que vais a ver en obra. El ingeniero traza unas líneas en un plano de un edificio para tirar los tubos. Y a lo mejor no tiene en cuenta que ese tubo pasa por una viga como esta, que no se puede taladrar. ¿Vale? Y entonces, bueno, si paso unas cuantas, la longitud del circuito va a aumentar. Si paso con tubo, pues tendré que pasar, hacer una curva, otra curva, subir. ¿Vale? Ese tipo de cosas pasan. Bueno, vosotros a lo mejor pues decidís en vez de pasar el tubo por ahí, pasarlo por otro sitio más fácil y lo corregís en el plano y lo devolvéis y... Vale. Todo esto es para justificarlo, para que os deis cuenta de la importancia que tiene esto y que lo sepáis. Por eso está en el temario oficial y lo vamos a ver. Bueno, la primera parte, la normalización. De esto hablamos ayer. Tenemos diferentes normas que en el campo técnico nos regulan todo. Hoy en día en el campo técnico, en el campo de los servicios, en cualquier campo de la vida, hoy en día hay normas que nos dicen cómo operar. Las normas lo que facilitan es el entendimiento entre diferentes países, diferentes empresas, ¿vale? En un principio en la revolución industrial no existía la normalización. La normalización llegó enseguida o empezó a utilizarse enseguida porque, claro, imagínate que te vendían un telar, ¿no? Las primeras máquinas automatizadas que se hicieron. Y se te estropeaba. Dependías absolutamente del que te lo había vendido, del que lo había diseñado, porque es que no había ni repuestos. Tú las roscas que aparecían en los tornillos no tenían ninguna métrica determinada, eran roscas hechas a medida por la persona que construyó esa máquina. Dependías de él para que te hiciese otras, no podías ir a cualquier sitio, no podías tú hacer el mantenimiento ni las reparaciones de la propia máquina con repuestos fácilmente. Todo eso ha hecho que, por ejemplo, pues una máquina que esté en cualquier lugar del mundo, si tienes un tornillo que sustituirlo,
pues ese tornillo estará normalizado y vas a poder comprarlo en cualquier sitio a un coste razonable y solucionar el problema en un tiempo rápido, que es lo que se busca. La normalización redunda sobre todo en la economía, en la capacidad de producir y de mantener mucho más rápido las instalaciones, y por eso se utiliza absolutamente para todo. ¿Vale? Mundo de los coches, por ejemplo. Los coches utilizan piezas comunes, pero coches de diferentes marcas. La normalización llega hasta ese punto de utilizar piezas comunes, lo cual favorece que en cualquier taller te puedan reparar tu coche, ¿no? Si tienes que conseguir ciertas piezas que no sean las propias de la marca, pues lo puedes hacer con facilidad. Bueno, ahí tenéis algunos nombres de normas que comentamos. Ayer no comenté que existen las normas ISO, que estas son a nivel mundial y que muchas veces emanan de ahí las demás. Hay normas, muchas normas europeas que son copiadas o transcritas o tomadas de las normas ISO, de las normas internacionales. Por eso hoy en día las normativas todas están confluyendo, las de todos los países, y se parecen realmente mucho. AENOR es el organismo español de normalización, la Asociación Española de Normalización, que es la que genera las normas, y las normas españolas ya habíamos dicho que se llamaban UNE, ¿no? De una norma española. Tenéis ahí todas las siglas, estos apuntes están en el Classroom, ¿eh? Con todos los acrónimos y demás. ¿El qué? La Organización de las Naciones Unidas. Es un organismo que depende de alguna manera de la ONU. Porque, bueno, la ONU es el organismo, digamos, internacional. Funciona de manera independiente en la práctica, ¿eh? No tiene que ver con las cuestiones políticas, ni... Es un comité puramente técnico. Pero bueno, la ONU, como es el organismo donde se reúnen mayor número de países en el mundo, pues es quizás el foro para poder realizar eso. Dentro de lo que es propiamente ya la electrotecnia, tenemos esas organizaciones y esos comités que emiten normativa, ¿vale? Tanto en electricidad como en telecomunicaciones, ahí tenéis algunos. ¿Vale? Eso serían las normas ISO, CEI, que lo vais a ver mucho por ahí, el Comité Electrotécnico Internacional. Luego hay un europeo que es el Comité Europeo de Normalización, CENELEC, Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, ya específicamente, ETSI, Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, y el COPAN, Comisión Panamericana de Normas Técnicas. Hay, en cuanto a normativa, dos grandes bloques en el mundo, que es la parte América y la parte Europa. Y luego la parte Asia, que se parecen más o tiran más a la parte Europa. ¿Vale? Hoy en día las normas chinas, por razones obvias, pues tienen mucha importancia. Las japonesas también lo tienen. Japón siempre ha sido un gran país productor de todo tipo de maquinaria y de instalaciones, con unos estándares además de calidad bastante buenos. Bueno, respecto a los esquemas ya específicamente. Los esquemas se construyen con líneas, lo cual parece una cosa muy obvia, ¿no? Incluso el grosor de las líneas incluye muchas veces significado. Grosor de línea y tipo de línea lleva cierto significado en los esquemas. Ahí os va dando en la tabla una idea de para qué se usan los diferentes tipos de líneas. ¿Vale? Líneas gruesas, por ejemplo, esto es específico del dibujo mecánico, porque en el dibujo eléctrico con dos grosores nos vale. Utilizamos un grosor para lo que es los símbolos y otro grosor para lo que es la rotulación más pequeña, porque es más pequeñita, y con eso nos apañamos para todos los esquemas. Incluso hay veces que vais a ver esquemas que están todos en el mismo grosor. Línea continua y todo el mismo grosor. Luego utilizamos la discontinua, como vimos ayer en los símbolos, para la unión mecánica, y poco más tenemos, es muy sencillo. Pero en el dibujo mecánico tienen algo más. Tienen la línea gruesa para contornos vistos y aristas vistas. La línea fina para líneas ficticias vistas, líneas de cota, que es lo que vamos a ver en este tema, llevan línea fina, bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Ejes cortos. Luego tenemos líneas a mano alzada también, que se utilizan sobre todo para cortes de piezas. Cuando una pieza la interrumpimos, porque si la dibujo entera no me cabe en un plano, interrumpo en sus dos partes con una línea a mano alzada. Tengo líneas en zigzag, que también tienen la misma función. Líneas discontinuas, que se utilizan sobre todo cuando tengo una arista de la pieza que no veo,
Yo tengo un dibujo mecánico, lo que sea, imaginaos que dibujáis, no sé, este cacharro de aquí, este variador. Yo si lo miro por delante, de ahí no pasa. Tengo detrás aquí una serie de aristas que yo no veo, ¿no? Entonces, si yo dibujo el plano en este sentido, todas estas aristas que tiene detrás las dibujaría con línea discontinua. ¿Vale? Son el dibujo de piezas, de mecánicas, se suele hacer de esa manera. La línea discontinua tiene su función principal en esa de ahí, en líneas, aristas que no se ven. Y bueno, luego tenéis un montón, no me voy a parar en todas porque realmente todas las vamos a necesitar. A nosotros nos interesa también la de trazo y punto, la fina de trazo y punto que la utilizamos para los ejes de simetría. En los esquemas, en el esquema que vamos a hacer en esa práctica 1, en el del cuadro, los ejes de simetría, donde yo voy a taladrar para poner la canaleta y el carril, lo dibujo con línea de trazo y punto. ¿Vale? Trazo y punto, línea discontinua y la continua son las tres que nos hacen falta para la parte de dibujo mecánico que vamos a hacer, que va a ser muy sencillita. Los grosores de línea también están normalizados. Hoy en día con el AutoCAD y los otros programas que hay de diseño por ordenador es muy fácil porque tú dibujas en diferentes capas, a cada capa le das un grosor de línea y a la hora de imprimir ya te lo imprime con el grosor de la norma perfectamente. De hecho, por defecto, los programas ya vienen con estos grosores para que no tengas ningún problema, para que sea directo. 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1,4 y 2. Muchos más de los que necesitamos. Se suele utilizar siempre dos grosores, ¿vale? Hoy en día en el dibujo mecánico la tendencia es a utilizar también solo dos grosores diferentes. La relación que tiene que haber entre el más grueso y el más fino tiene que ser al menos del doble. Es decir, si utilizo 0,25 como más fino, no puedo utilizar 0,35 como el más grueso. Tengo que utilizar como mínimo 0,5. ¿Vale? Esos dos grosores son los que habitualmente utilizaremos. O podemos hacer un dibujo, muchos de los que hacemos nosotros, todo a 0,25. ¿Vale? El tema de los grosores ahora no es tan importante cuando en el dibujo eléctrico, porque realmente vamos a trabajar con PDF, solemos generar planos en PDF, y si necesito un plano en papel, directamente imprimo el PDF. Pero pensar que antiguamente yo cogía un plano, se hacía un plano en papel cebolla, que era donde se hacían, y luego desde ese plano se reproducía, se fotocopiaba. Muchas veces cuando fotocopiabas ya de una copia de ese original, las líneas se iban perdiendo, se iban degradando hasta que llegó un momento que las más finas desaparecían. Por eso el tema de los grosores en su día tenía cierta importancia. Hoy en día, como vas a imprimir siempre de un original, cuando imprimas lo vas a tener siempre perfecto. Bueno, la rotulación también tiene unos tamaños normalizados y hasta un tipo de letra normalizado. Aunque hoy en día ya se pueden ver en muchos planos otros tipos de letra distintos, porque bueno, los procesadores de texto utilizamos el Times New Roman, en los de Microsoft, el Arial, como más típicas, y bueno, el Calibri, hay un montón de tipografías para utilizar. Los planos deberíamos de utilizar esta. El Cadesimu tampoco hace esta exactamente, hace un tipo más de Arial, me parece que... Estas las letras ISO, normalmente en todas las fuentes se llaman ISO. Creo que Windows la tiene también, Microsoft la tiene también. Hay que buscarla. Se llama algo así como ISO CP y algo más. ¿Vale? No es lo más importante de un plano, pero bueno, que sepáis que también está normalizado. Importante de la rotulación es que el grosor de las líneas, o la altura, mejor dicho, del texto, es 10 veces el grosor de la línea. Si estoy utilizando 0,25 milímetros de grosor, las letras tienen 2,5 milímetros de alto. Si estoy a 0,35 de grosor, las letras tienen 3,5 milímetros de alto. Es una relación muy sencilla de recordar porque es por 10, siempre. ¿Vale? Lo que es intentar evitar siempre en los planos Comic Sans o no sé, ese tipo de fuentes que no son muy profesionales. En el caso de Comic Sans, porque no queda, es un tema puramente de que no tiene pinta de ser una letra de imprenta, digamos, o de rotulación.
Y en otro tipo de letras porque a veces dificulta la comprensión del plano. ¿Vale? En la ISO, la I mayúscula y la L son distintas. La L tiene una pequeña curvatura en la parte de abajo, mientras que la I mayúscula es simplemente un palo vertical. ¿Vale? En el Arial, por ejemplo, del ordenador yo creo que no se distingue. No recuerdo bien ahora si es el Arial, pero hay una que no se distingue y que se utiliza mucho. Creo que es el Arial. Entonces eso hay que intentar también evitar esas tipografías donde no se puede distinguir la L y la I mayúscula. Hasta luego. Bueno, que sepáis que existe, lo miráis. Los programas de caz eléctrico tienen todas y tienen esta. La que viene por defecto suele ser esta de aquí. ¿Vale? Entonces es muy fácil porque si me pongo a dibujar ya voy a tener la fuente correcta y demás. Este año tenía como objetivo a ver si podemos meternos algo con el AutoCAD. Que en ningún año me meto, pero este año quería ver si podíamos aprender a dibujar un poco con AutoCAD. ¿Vale? Sí, lo que pasa que se puede acceder a una versión de estudiante por estar matriculados aquí y demás. Ya cuando lo usemos ya os diré cómo hacer para que la tengáis en casa, para que lo podáis tener legal, vamos. El programa de AutoCAD me lo ponía directamente y os decía este año a ver si podemos hacer algún esquema en AutoCAD para enseñaros a hacer un esquema eléctrico con una biblioteca de símbolos que podáis manejar. Y no es porque profesionalmente vosotros en grado medio no vais a trabajar en oficina técnica, pero bueno, en un momento dado, si, no sé, estáis trabajando como instaladores y os pasa el arquitecto un plano de un local comercial, por ejemplo, que sepáis abrirlo en AutoCAD, sepáis añadirle los mecanismos, por ejemplo, ese tipo de cosas que profesionalmente sí que os pueden servir a vosotros, como instaladores autónomos o... No es muy complicado, al nivel al que lo vamos a ver no va a ser complicado. Es un programa que tiene infinitas posibilidades, es muy complejo. No, está años luz por encima de versatilidad. De dificultad no es mucho más, pero es un concepto completamente distinto del programa. Ya lo veréis que es completamente distinto. Bueno, eso respecto al dibujo. Luego vamos a ver los formatos. Una cosa que os comentaré con los símbolos, que veremos, que aquí ocurre también, las líneas y las alturas de las letras, todo esto, siguen la norma, lo que se llaman unas series normalizadas. Hay una fórmula que me permite sacar todos esos números, ¿vale? Luego en los símbolos veremos que esa serie se aplica también a lo que se llama el módulo. Los símbolos se dibujan, la norma los dibuja sobre una rejilla de 2,5 milímetros y ahí te dibuja el símbolo. De tal manera que si yo quiero hacer ese símbolo, por ejemplo, en AutoCAD, me cojo la norma y siguiendo la rejilla hago las mismas medidas con una rejilla en AutoCAD de 2,5 y me queda clavado al que aparece en la norma. Esas rejillas normalizadas siguen también unas series de valores que se sacan de una fórmula, que van a ser también esos de ahí, ¿vale? Claro, estos son las alturas que coinciden, son multiplicados por 10 respecto a los grosores. Bueno, otra cosa, esto sí que es muy, muy importante. Esto necesitáis saberlo sí o sí. El tema de las escalas de dibujo. Problema que se nos plantea cuando estoy dibujando, siempre. Yo quiero dibujar, no sé, ese armario que tenéis ahí detrás metálico, que me parece que de altura deben de ser como 70 y de ancho como 40 centímetros, ¿no? Y yo tengo, por ejemplo, esta hoja de aquí que es un A3 y tengo que saber a qué tamaño lo tengo que dibujar. No puedo dibujarlo del tamaño que yo quiera, ¿vale? Se utiliza lo que se llama el dibujo a escala. El dibujo a escala consiste en aplicar un mismo valor de proporcionalidad a todas las medidas del objeto real, de tal manera que sea capaz de dibujarlo de manera proporcional en la hoja. Es decir, que mantenga todas sus proporciones internas. ¿De acuerdo? Cuando es una escala, hay dos tipos de escalas. Tengo las escalas de reducción, que es cuando tengo un objeto
que es más grande que el papel y tengo que reducir su tamaño para poder dibujarlo. Es lo más habitual en la escala de reducción. Y luego tengo las escalas de ampliación. Un objeto que es muy pequeño y lo quiero representar en un formato de papel más grande, de tal manera que yo pueda observar todos sus detalles. Por ejemplo, en joyería, ese tipo de escalas de ampliación se utilizan. En electrónica también se utilizan. En cuadros eléctricos es muy raro que tenga una escala de ampliación, suelen ser todas de reducción. Los cuadros suelen ser más grandes que lo que tengo aquí, ¿no? Si quiero dar el plano de mecanizado de una tapa de un cuadro, pues tendré que reducirlo sí o sí. La idea del dibujo a escala que hay finalmente es que el que tiene el plano en la mano pueda medir con una regla y aplicando ese factor de escala pueda saber la medida real de cualquier parte del componente. Imaginaos, por ejemplo, que en ese dibujo de la tapa del cuadro, el que está montándolo, aunque no lo necesite, quiere saber la medida del borde de uno de los taladros a la bisagra de la tapa, por ejemplo. Y esa medida, como no es una cota fundamental, no aparece en el plano, porque no la necesito, aparecerá el centro del círculo. Él midiendo en el plano, tomando esa medida con una regla y multiplicando por el factor de escala, tiene la medida real. Aproximadamente, porque el grosor de la línea y tal como esté dibujado, me puede dar cierto error, pero va a tener la medida real. Esa es la idea del dibujo a escala. ¿Vale? O un plano, por ejemplo, de planta de una instalación. Yo si quiero medir una distancia, coloco sobre ese plano, por ejemplo, unas máquinas y tengo que poner las tomas de corriente de esa instalación industrial y tirar la bandeja para esas tomas de corriente para poder instalar las máquinas. Yo puedo medir sobre el plano, aplico factor de escala y puedo situar perfectamente a la medida que yo quiera, a la distancia que yo quiera, esas tomas de corriente. Esa es la idea del plano a escala, que me permite medir y aplicando el factor obtener las medidas reales en cualquier momento. Bueno, hay una tercera que nos comenté, que es la escala natural, cuando lo dibujo a escala 1:1, ¿no? Al mismo tamaño. Imaginaos que yo, por ejemplo, quiero dibujar este variador en un cuadro pequeño, pues a lo mejor este variador, si lo dibujo en este A3 y le doy una vista lateral y una vista frontal, pues sí que me cabe, ¿no? Esto lo podría dibujar a escala 1:1. Pero no suele ser habitual, ¿eh? A veces pasa, se llama escala natural. O sea, es muy fácil porque ahí no tengo que hacer nada, es tomar las medidas y dibujar directamente. Lo que mida en el papel directamente es la medida real. Las escalas tienen forma de fracción. Es un número, 2 puntos, que es el signo de la división, y otro número más. Las de reducción son todas del tipo 1, 2.2, 1,5, 1,10, ¿vale? Luego vendría 1,20, 1,50, 1,100, 1,200, 1,500, 1,1000. Siguen todas esos tres valores. 2, 5, 10. Siempre 2, 5, 10. Las escalas de ampliación, lo mismo pero al revés. Llevan siempre el número, el 2, el 5 o el 10, o el múltiplo equivalente, en la primera parte. Y luego 2 puntos, 1. ¿Vale? ¿Qué quiere decir una escala de reducción? ¿Qué significa esa fracción? Quiere decir que una unidad en el dibujo son 2 en la realidad, o son 2 en el objeto que estoy dibujando, ¿vale? 1 en el dibujo es 2 en la realidad. Y las de ampliación, 2 en el dibujo es 1 en la realidad, ¿vale? Ese es el significado del 1 es a 2 o 2 es a 1. Bueno, ahí tenéis ejemplo de escala 1:1 y que Pita tendría reducido la mitad de su tamaño. ¿Vale? Si mido aquí la distancia entre los ejes, entre los centros de esos dos círculos de aquí abajo, pues será la mitad de lo que tengo en el original. ¿Vale? Si tomo cualquier medida aquí, la multiplico por 2, tengo la medida del objeto real. Esa es la idea de la escala de reducción. Ahí tendréis la escala de ampliación, lo mismo. Para que tengáis una idea visual, de las proporciones. Cómo cambia solo con un factor de 2, el tamaño cambia bastante. Las escalas normalizadas que os estaba comentando
pues siguen esa lógica de ahí. Vale. Excepcionalmente se pueden hacer otras escalas distintas. Por ejemplo, 1,75. Pero hay que intentar evitarlo. Vale. Si hago estas de aquí, que suelen valerme para casi todo, son una lista bastante amplia, voy a poder dibujar cualquier cosa, yo creo, de manera adecuada. Uso de esas escalas, por ejemplo, en el dibujo de planos de planta de edificios, locales y demás, suele utilizarse mucho la escala 1:100, es muy habitual, esta la vais a ver mucho, y la escala 1:50. Esta de aquí y esta de aquí, en dibujo de edificios, locales y demás, se utiliza bastante. Nosotros en los cuadros eléctricos, pues la 1:20, la 1:10, a veces con la 1:5, si es un cuadro pequeño, nos vale. Vamos a movernos en esas tres como escala de reducción. Vale. Si se necesitan más, os dice ahí, bueno, lo que estaba diciendo, se pueden utilizar. Vamos a hacer un ejemplín de escala, ¿vale? O vamos a plantearlo y luego lo rematamos mañana. Porque, bueno, aquí no nos pone ningún ejemplo práctico. Bueno, y ahora es cuando tenéis que anotar, ¿vale? Bueno, tenemos esa pieza, ¿vale? Y queremos dibujarlo en un formato A3 horizontal. Esas son medidas reales y las cotas siempre te dan la medida real. Son milímetros. Siempre interpretamos, si no dicen nada, que son milímetros. No, esto es para sacar la escala. Espacio disponible. Vamos a calcularlo. Va a ser 380 por 267. Vale. El espacio disponible, como en la hoja tengo unos bordes, normalmente vamos a ver en los formatos que tengo unos bordes para poder encuadernar.
yo he descontado esos bordes y además he descontado 5 milímetros más por cada lado de margen. Ese sería el espacio útil de dibujo que tenemos dentro de la hoja para poder dibujar. ¿Vale? Espera, que me falta una cota aquí, ahora que me doy cuenta. Aquí falta una medida. Falta esta medida. Que van a ser, por ejemplo, 80. No he puesto esa cota, es la diferencia hasta 2000, será 800 y 300 son ¿cuánto? 1100, ¿no? Pues entonces tienen que ser 900. Pero vamos a ver en la siguiente parte del tema. Cuando acotemos, cuando hay cotas que ya puedo sacar de otras, ya no las pongo. Pero sí serían 900. Pero esa cota, como ya está definida por la parte inferior, ya no hace falta ponerla. Bueno, entonces vamos a analizar el problema un momento. Tengo un objeto que quiero dibujar, que es más grande que el papel. El papel, el espacio que tengo para dibujar son 380 por 267. Y el objeto, si lo miro así de una manera un poco más vasta, yo lo que voy a tener que encajar va a ser algo que va a ocupar un rectángulo de 480 por 2000, ¿no? Al final las medidas exteriores de todo eso serán 480, que es la parte más alta de la pieza, 2000, que es el ancho. Y eso tengo que meterlo ahí, en esa medida de ahí. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues dos calculines muy rápido. Escala teórica, vamos a llamar a esto, escala teórica en el eje de las X, horizontal. Horizontal, le pongo un H de horizontal. ¿Cómo la calculo? Dividiendo la medida real, que serían 2000 en la horizontal, entre la medida del espacio de dibujo que tengo en la horizontal. Vamos a ponerlo para que nadie se me pierda. Medida real horizontal dividido entre la medida real, de dibujo en la horizontal. Medida real H, medida dibujo H, H de horizontal. Escala teórica y una H de horizontal. Entonces divido lo que mide el objeto real en horizontal, que son 2000, entre el espacio que tengo para dibujarlo, que son 380. Y hago la cuenta. Y hoy voy a sacar la escala, que va a ser de reducción. Esto es para calcular escalas de reducción. Sale 5,26. Ahora vemos, tenemos que calcular para la horizontal y para la vertical. Bueno, la misma cuenta con el valor de la vertical, la escala teórica. En la vertical, la misma cuenta, ¿no? Medida real
en la vertical entre medida que tengo para dibujar o del dibujo en la vertical. Esto serían 480 dividido entre 267. $1,8. $1,8. De estas dos, tengo que quedarme con el número mayor, y redondearlo a uno de los valores de la serie de la escala, siempre hacia arriba. La serie de las escalas de reducción, os las pongo aquí, eran escalas de reducción, eran unos a 2, unos a 5, unos a 10, unos a 20, etcétera, ¿no? Bueno, ¿con cuál de estos valores me encajaría si tengo que redondearlo hacia arriba? Con la escala unos a 10, ¿no? 5 me paso porque estoy en 5,26, tendría que coger la escala de 1 a 10. La escala de 1 a 10. La solución sería escala 1 es a 10. ¿Por qué no cojo una escala 1 a 5? La escala teórica me dice el valor límite al que yo tengo que reducirlo para que me entre. Tengo que dividirlo entre 5,26 para que sea lo suficientemente pequeño esa medida de 2000 para que me entre. Si yo divido 2000 entre 5,26, me va a quedar exactamente de 380 la pieza dibujada en el papel, me ocupa justo el espacio de dibujo. Si utilizo una escala 1 a 5, lo estoy reduciendo menos, con lo cual se me saldría del papel, no me valdría. Por eso siempre tengo que redondear hacia arriba. Ese es el valor límite. Lo tengo que reducir como mínimo 5,26 veces. 5 no me vale, porque como mínimo tiene que ser 5,26. Por eso tengo que hacerlo a 1 a 10, tengo que reducirlo 10 veces. ¿Por qué escogimos el mayor de los dos, 5,26 y no el 1,8? Porque tiene que entrarme en los dos sentidos. Como la pieza es muy fina por arriba o es muy estrecha por arriba en comparación con el ancho, la altura es muy pequeña en comparación con el ancho, para que me entren los 480 de la pieza tengo que reducirlo mucho menos. Pero claro, si yo aplico una escala, por ejemplo, de 1 a 2, me va a entrar muy bien la vertical del dibujo, pero la horizontal se me va a salir también. Por eso tengo que coger también de las dos la mayor. Venga, mañana lo repasamos.